Hoy, 2 de abril, estamos en la tercera semana de confinamiento y hemos vuelto a realizar nuestro noticiero solo en audio. Seguiremos así mientras dure esta situación excepcional y llamamos a la gente a que sea solidaria y no salga a la calle, salvo lo imprescindible. Así, menos enfermedad y menos contaminación. Te ofrecemos nuevamente comentarios rebeldes sobre las noticias que están en la mesa de redacción. La pandemia nos domina. Todas las tardes a las 20 horas se repite la escena, cada vez más numerosa, la gente saliendo a las ventanas, balcones y portales a aplaudir durante unos minutos en homenaje a todos los que están trabajando para luchar contra el coronavirus, personal sanitario, de emergencias, de cuidados, comerciales, etc. Pasan los días y sigue. La gente corriente rinde este homenaje a los que siguen trabajando en beneficio de los más vulnerables y de todo el mundo. Algunos señalan el valor de estas muestras de solidaridad y advierten que la situación dramática que se avecina cuando cese o se aminore mucho la enfermedad y salga a la luz lo que ha provocado. Miles de muertos, cientos de miles de parados, una situación nueva que no hemos vivido nunca, salvo las generaciones más mayores que vivieron guerras y posguerras. La crisis del 2008 trajo mucha insolidaridad de los poderes públicos, dominados primero por dirigentes del PSOE y después por el largo periodo del PP, con rescate de los bancos y recortes, y más recortes a los más desfavorecidos. Ahora se nota la diferencia, en primer lugar porque la pandemia no diferencia ni edad, ni posición social, ni territorios, y en segundo lugar porque el gobierno es distinto. Este gobierno parece que no tiene como prioridad el beneficio de los más poderosos. El Gobierno ha dado luz verde a un nuevo paquete de medidas para ayudar a autónomos, inquilinos vulnerables y empleadas del hogar. Complementa todas las que se han ido aprobando en las semanas anteriores, ha dicho este martes la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Nuestro compromiso es que nadie se quede atrás, ha agregado. Ya a mediados de marzo, el Gobierno de Coalición Progresista anunció un plan de choque para hacer frente al desafío sanitario y económico sin precedentes que supone la pandemia del coronavirus. Este paquete significa una inyección de liquidez de 200.000 millones de euros, cerca del 20% del PIB, para sostener la economía y permitir que una vez pasada la emergencia, la recuperación sea una V y no una L. Es decir, para que el sistema vuelva a crecer rápido desde el punto en el que se había quedado antes de su paralización por el virus. Las principales medidas aprobadas son: alquileres. Se suspenden los desahucios por alquiler para las personas vulnerables durante 6 meses y se aprueba una prórroga de la misma duración para los contratos que estén a punto de vencer. Para el mismo colectivo se concederán microcréditos estatales al 0% y sin comisión, a devolver en un plazo de 6 años ampliable a 10. El vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha asegurado que las condiciones de vulnerabilidad son amplias, ya que, por ejemplo, pueden acogerse a estas ayudas ciudadanos afectados por ERTE, reducciones de jornada, caída de ingresos, etc. Además, el Gobierno asegurará que los pequeños propietarios perciban íntegramente las rentas, mientras que los grandes propietarios y fondos buitre deberán asumir parte del impacto efectuando quitas o reestructurando el alquiler. Prohibición de corte de suministros. Los cortes energéticos y de agua en la vivienda habitual estarán prohibidos para el conjunto de la población mientras esté en vigor el estado de alarma. Se amplía también el bono social para que las personas que queden en situación de vulnerabilidad, como trabajadores afectados por despidos o autónomos que hayan tenido que cesar en su actividad, puedan acogerse a él. Empleadas del hogar y trabajadores temporales. Se crea una prestación por desempleo extraordinaria para las trabajadoras del hogar equivalente al 70% de su base de cotización.
Para los trabajadores temporales, aunque no tengan la cotización necesaria, se aprueba una ayuda de unos 440 euros. Ampliación de la moratoria de hipotecas. Se amplía a 3 meses la moratoria en el pago de hipotecas para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos frente al mes que contemplaba hasta ahora. También se amplía la moratoria a los autónomos. Para compatibilizar esta nueva moratoria con la hipotecaria, se ha procedido a ajustar el régimen de acreditación. Así, las entidades no deben tener en cuenta la aplicación de una posible moratoria hipotecaria a efectos de calcular si se ha alcanzado o no el límite de la carga del 35% de los ingresos. Autónomos. Moratoria en el pago de cotización de mayo, junio y julio, durante 6 meses sin intereses. Aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio. Prohibición de la publicidad del juego online. Durante el estado de alarma, la publicidad de este tipo de juego quedará limitada a un horario de 1 a 5 de la mañana, tanto en televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos, como YouTube. Moratoria de pago en los créditos al consumo y reembolso de viajes. Se otorga una moratoria de 3 meses a los créditos al consumo para las personas consideradas en vulnerabilidad económica, ampliable si fuera necesario. Para los contratos de compraventa de bienes y de prestación de servicios cuya ejecución sea imposible como consecuencia de la aplicación de las medidas adaptadas en la declaración del estado de alarma, los consumidores y usuarios podrán ejercer el derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días. En los contratos de tracto sucesivo se paralizará el cobro de nuevas cuotas hasta que el servicio pueda volver a prestarse con normalidad. No obstante, el contrato no queda rescindido. Por su parte, en el caso de la prestación de servicios que incluyan a varios proveedores, como los viajes combinados, el consumidor o usuario podrá optar por solicitar el reembolso o hacer uso del bono que le entregará el organizador o, en su caso, el minorista. Dicho bono lo podrá utilizar en el plazo de 1 año desde la conclusión del estado de alarma. En caso de no utilizarse durante ese periodo, el consumidor podrá ejercer el derecho de reembolso. Planes de pensiones. Los partícipes de un plan de pensiones que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, estén en situación de desempleo por un ERTE o de cese de negocio, podrán rescatar sus ahorros, bajo una serie de condiciones, con un importe máximo a disponer no superior a los salarios dejados de percibir. Portabilidad telefónica. Los usuarios podrán volver a cambiar de compañía telefónica, aprovechando el procedimiento de la portabilidad, que permite esa posibilidad de forma gratuita y conservando el número de teléfono, siempre que no suponga un desplazamiento de técnicos al hogar para cualquier instalación. La medida va acompañada de la prohibición de que las operadoras puedan subir las tarifas mientras que esté vigente el estado de alarma. Violencia de género. Se garantizan como servicios esenciales los servicios de atención a víctimas de explotación sexual y se refuerza la ayuda a víctimas de violencia machista. Estas medidas se unen a las ya tomadas, como la moratoria del pago de hipotecas, prohibición de despidos, aplazamiento de cuotas y deudas a Hacienda, entre otras. El periódico El País, a toda página en portada, ha mencionado que los bancos Santander y el BBVA, además de unas pocas empresas, han creado un fondo para donar a la lucha contra el coronavirus. Da la casualidad que esos 2 bancos son accionistas de este periódico. El multimillonario Amancio, el que confecciona las prendas de ropa que luego vende en Zara con trabajo infantil en Asia, hace otra donación altruista a la sanidad española. Y al mismo tiempo se ahorra 600 millones de euros por ingeniería fiscal. La noticia de que Inditex donará 300.000 mascarillas a la sanidad pública y que pondrá la logística de la multinacional al mismo cometido ha venido acompañada días después del anuncio de un posible ERTE a 45.000 personas.
Dos anuncios contrapuestos que invitan a muchas críticas, sobre todo a aquellos que tienen negocios y deudas con Hacienda por la crisis. Se les ve el plumero. La Europa rica contra el sur, repugnante. La pandemia está haciendo temblar también los cimientos de la Unión Europea. Después del Brexit británico, ahora los países ricos del norte desprecian y niegan ayuda a los países del sur. El duque de Alba sigue planeando las llanuras flamencas. El ministro de Finanzas holandés admitió estos días no haber mostrado la suficiente empatía con los países del sur de Europa cuando pedían más solidaridad financiera con la emisión de coronabonos y acceso a fondos del Mecanismo Europeo de Estabilidad, después de que el primer ministro portugués calificara su actitud como repugnante. Deberíamos haber dejado claro la semana pasada, incluyéndome a mí mismo, que queremos ayudar. No empatizamos lo suficiente. Lo expresamos de tal manera que provocó resistencia, admitió. Sin embargo, el ministro holandés sigue sin considerar un buen momento para tener un debate europeo sobre la financiación conjunta de la deuda a través de los coronabonos, porque estos proporcionan más riesgo en lugar de menos, y eso es un error en este momento. Repugnante, mezquino y contrario al discurso de la Unión Europea. Así de contundente fue el primer ministro de Portugal, el socialista António Costa, al calificar el viernes el controvertido discurso del ministro de Economía de Holanda sobre España e Italia y el coronavirus. En una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Europeo Extraordinario que se celebró el jueves y en el que se plantaron Pedro Sánchez y el primer ministro italiano Conte, el holandés dijo que Bruselas debía investigar a países como España por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus, pese a que la zona euro creció en los últimos 7 años. Esos comentarios y la postura seguida por Holanda durante esta crisis propiciaron las duras declaraciones de Costa. El primer ministro dijo que ese discurso es repugnante en el marco de la Unión Europea y no se quedó ahí. También calificó la intervención del holandés de absoluta inconsciencia y de una mezquindad recurrente, y sostuvo que esa postura mina completamente el espíritu de la Unión Europea y es una amenaza para el futuro de la Unión. Pedro Sánchez, sin embargo, a preguntas de los periodistas sobre este asunto, se despachó diciendo que era muy amigo del primer ministro holandés. La historia es una fuente constante de lecciones, de las que no aprendemos. Y eso que algunas eran de lo más evidente cuando estalló la crisis del coronavirus. Un ejemplo, la gripe de 1918. La mal llamada gripe española se extendió por todo el mundo en 1918 y 1919. Algunas ciudades restringieron la vida social y controlaron el virus. En otras regiones donde no se tomaron estas medidas, la infección se propagó libremente y se cobró muchas vidas. En total, entre el 20 y 40 millones de personas murieron en la pandemia, alrededor del 2% de la población mundial en ese momento. En general, las ciudades que aplicaron medidas tajantes de intervención, como cerrar iglesias, escuelas, teatros, salones de baile y prohibir fiestas populares y aglomeraciones en las calles, sufrieron picos mucho menores de mortalidad. Muchas casualidades: pandemia de gripe, fin de la Primera Guerra Mundial, ejecución del zar de Rusia y su familia. ¿Y ahora qué? Muchos expertos señalan que la pandemia del coronavirus ha sido causada por razones de competencia entre grandes potencias y, por tanto, ven que hay la necesidad de cambiar muchas cosas, de reinventar el mundo, por decirlo así. ¿Seremos capaces? El gobierno de coalición progresista de España está mostrando poco a poco que cuando no se ponen cortapisas de los poderosos se pueden hacer cosas buenas y mejores. Veremos.
Algunos medios de comunicación insisten mucho en la insolidaridad de algunas personas individuales, que si no observan rigurosamente las medidas de confinamiento, que si se dejan llevar por pánicos injustificados, pero comprensibles, y cosas así. Por eso es peccata minuta de gente que nunca hemos vivido una situación tan rigurosa y estresante. Lo verdaderamente insolidario es, por ejemplo, lo que hace la Iglesia Católica, que no suelta locales ni medios para ponerlos al servicio de la sanidad pública y de la situación de emergencia. Se levantan muchas voces exigiendo que se quite de la declaración de la renta la casilla de ayuda a la Iglesia, o que se acabe eso de no cobrarles los impuestos, como el IBI. Hay alguna gente, muy poquita, que aprovecha para intentar subir precios, pero se les pilla enseguida. Se tiene miedo a lo desconocido, a la pandemia, pero no a los conocidos, las instituciones financieras y religiosas que no se retratan. Corren tiempos de lucha, pero también de esperanza, y la gente de bien no quiere parar. Aguantemos el envite de las pandemias. Buenas noches y buena suerte.